La palabra de Dios dice y nos habla bien claro, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Cuando hablamos de sabiduría, tenemos que tomar en cuenta esto, el concepto de filosofía. Diga conmigo, filosofía. ¿Cómo se define? En palabras muy breves, en 2 palabras o en 3 palabras. Amor a la sabiduría. Eso es filosofía. Amor a la sabiduría. La sabiduría no es otra cosa que la aplicación correcta del conocimiento o de la información que nosotros recibimos. Eso es lo que se describe como sabiduría. Hay lo que se llama una sabiduría que viene de Dios, que es lo que nosotros conocemos como un atributo que Dios comparte con el hombre para poder administrar bien los bienes materiales, los dones de la vida, los dones de la juventud, los recursos que Dios nos ha dado, aún el planeta. Y cuando nosotros utilizamos bien el cúmulo de conocimientos que están disponibles a nosotros y lo aplicamos con sabiduría, tenemos un buen resultado en todo lo que hacemos. Por lo tanto, la cantidad de información que adquirimos será lo que dará forma a nuestra conducta o a nuestra manera de actuar. La cantidad de información o la calidad o el tipo de información que nosotros recibimos va a ser lo que le va a dar forma a nuestra conducta. Diga conmigo conducta, a nuestra manera de actuar. En esta carta nosotros hemos venido viendo cómo Pablo hace referencia a la iglesia de Corintios y le dice, miren, cuando yo fui a ustedes, yo no fui con un montón de excelencia de palabras o de humana sabiduría. La información que yo he recibido es una información que me fue revelada por el Espíritu Santo. Es una información que no tiene fundamento o no está moldeada por las filosofías o los pensamientos o las ideas, en este caso de los griegos, en este caso de los romanos, en este caso de la amalgama o la diversidad de cultura que existía en la ciudad de Corintios. Entonces él dice, me propuse no saber nada entre ustedes, sino que Jesucristo fue crucificado, que Jesucristo fue muerto y que resucitó con un propósito, y es el asegurarnos a nosotros de que tengamos una vida eterna. Pero yo quiero que usted piense en esto, mi amado. En la época moderna, nosotros de alguna manera hemos recibido en las sociedades en las que vivimos la influencia directa o indirecta de la filosofía griega. Inclusive hay cristianos enseñando filosofía griega y creen que es la palabra del Señor, o creen que es el conocimiento bíblico lo que están enseñando. Vertida de alguna manera estas filosofías, cuando es indirectamente, por los pensadores europeos. Los que tomaron algún curso de filosofía en la universidad y los que no lo tomaron, saben que se lo filtran bien finito el pensamiento europeo, y de alguna manera nosotros decimos, todas estas ideas que yo tengo, toda la manera en la que me comporto es porque yo de alguna manera soy tan original que yo mismo me la formé, y de repente usted se encuentra actuando según el modelo de alguna moda que está en Europa. Hoy en día, en la sociedad en la cual nosotros nos encontramos, la juventud de la época está siendo influenciada, moldeada, bombardeada por la filosofía asiática. ¿Cuántos saben eso? Gloria, nadie levantó la mano. Aleluya. Tócale al que está a su lado y dígale, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Verdad? Porque de alguna manera nosotros tenemos la influencia del pensamiento asiático y de otras culturas que tratan de ganar nuestra mente, tratan de ganar y de que nosotros nos comportemos según el estilo o como ellos actúan, y de alguna manera yo creo que han convencido a una parte de nuestra generación de que ellos son mejores que nosotros, porque muchos jóvenes crecen en este país y rechazan la cultura de sus padres, pero adoptan la cultura de países asiáticos o adoptan la cultura de otros lugares o de lo que esté de moda hoy en día. Y bueno,
Lo que el cristiano tiene que hacer es hacer un examen a la luz de la Biblia, de dónde viene la filosofía que está moldeando mi vida. Yo quiero que usted ponga atención al versículo 6 y 7 aquí de esta carta donde nos encontramos, para que usted entienda a qué yo me estoy refiriendo. Dice, versículo 6, sin embargo, dice Pablo, hablamos ¿qué? No los oí. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. ¿Qué les pasa a los príncipes de este siglo? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los tiempos de los siglos para nuestra gloria. ¿Para la gloria de quién? ¿Para la gloria de quién? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Somos la iglesia del Señor. O sea, Dios preparó una sabiduría que estaba oculta desde antes del principio de los siglos para que nosotros se la pidamos a Dios y le digamos, yo quiero vivir conforme a esa filosofía, eso es el estilo de vida, eso es lo que yo quiero que moldee mi conducta, que moldee mi forma de hablar, mi forma de actuar. Y nosotros entendemos que la Biblia es la fuente de donde se encuentra esa sabiduría. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? La Biblia es la fuente de donde nosotros recibimos esa sabiduría que la Biblia dice que ha sido reservada para los creyentes, y de allí proviene la filosofía. Diga conmigo, filosofía que debe moldear mi vida. De allí proviene la filosofía que va a modelar mi conducta. De allí proviene la filosofía con la que yo voy a educar a mis hijos. De allí proviene la filosofía con la cual yo voy a vivir. Y ustedes se van a encontrar un sinnúmero. Una de las cosas que yo noto hoy en día, hay un bombardeo constante a la juventud que le dicen, no te cases. Alábele que él vive. Y si te cases, compra un perro, no tenga hijos. Eso es un bombardeo constante. Y cuando tenga 18, mándate a mudar donde tú puedas. Vete para Los Ángeles o vete para Nueva York. ¿Verdad? Ese es el bombardeo que hay. Y muchos jóvenes, la vasta mayoría, dicen, no, yo le digo, eso lo aprendiste de las redes sociales. No, eso es que me llegó a mí de una fuente original que yo tengo. No, eso no es revelación. Eso es que se lo van plantando despacito. Y cuando usted llega a ver, usted está siendo moldeado por la filosofía de este mundo. Y la Biblia dice que nosotros necesitamos la sabiduría que proviene de Dios. Hay que recordar esto, que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? La palabra de Dios es la palabra del Espíritu Santo. De manera que la mente de Dios ha sido volcada en esta palabra. Él sabe cómo funciona la vida, Él sabe, porque el propósito de Dios es perfecto. ¿Cuántos saben que el propósito de Dios es perfecto? Yo puedo preparar todo un plan para mi vida y Dios decir así, y hacer volar los papeles. ¡Ay, los papeles se me perdieron y no los encuentro! Pero Dios dice, tranquilo, yo lo tengo todo aquí, el plan perfecto para ti, aunque se te volaron los papeles. A muchos de nosotros se nos volaron los papeles en el camino. Algunos pensaron estar en una sala de hospital, otros pensaron estar en una sala de abogado, ¿verdad? Engañando a la gente. No, vamos. Sí, algunos pensaron estar de ingenieros en una fábrica, otros pensaron que iban a tener siete hijos, otros pensaron que no iban a tener ninguno y de repente, llegó la cigüeña, llegó la cigüeña, llegó la cigüeña, y siguió llegando hasta que dice, ya no vengas más. Entonces, el plan de Dios es perfecto para la vida de sus hijos. ¿Cuántos lo saben? Amén. Entonces, Dios sabe. Y por eso Él ha dejado su palabra para darnos la guía de cómo vivir, para tener la correcta filosofía de vida. Santiago capítulo 3, versículo 13. Vaya conmigo y usted verá lo que dice allí, hablándonos a nosotros de
tomar un curso de acción o tomar decisiones o aplicarlos a ciertas situaciones en nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? 3, versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Siga leyendo. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra ¿qué? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos, sin incertidumbre y del fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Miren esto, yo tengo un problema con los programas donde la gente va y compite por ejemplo, como American Idol. Yo tengo un problema con eso, porque de repente usted ve una gente súper talentoso que va y compite, pero si le cayó mal a los jueces lo votan y le dicen que no tiene talento. O muchas veces a la persona lo humillan, la persona tiene que estar dispuesto a ir para eso. Y de repente hay mucha gente que entra en depresión y con esto. Lo bueno en la iglesia del Señor es que usted no tiene que competir con su hermano que se sienta a su lado. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios ha depositado dones únicos a cada uno de sus hijos. Dones únicos porque nosotros somos descritos como un cuerpo. ¿Dice amén? Un cuerpo que se complementa el uno al otro y lo que hace es que la función que hace la mano no es la misma función que hace el pie. La función que hace la boca no es la misma función que hace el oído. Cada uno. Y uno tiene que aprender que uno cuando ve a un hermano bendecido, un hermano honrado, uno tiene que gozarse con la bendición del hermano. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice aquí que esa es la correcta filosofía que debe moldear la vida del creyente. Aquí, oiga lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a ir al versículo 8. De Primera de Corintios capítulo 2. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le... Oiga esto no está hablando del cielo, esto está hablando de aquí y de ahora. Significa que todo el conocimiento, todo el plan perfecto, todo lo que Dios se ha propuesto hacer con nuestras vidas, Dios lo ha preparado para aquellos que le aman. Que yo le dije, filosofía es el amor a la sabiduría. Y dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Si usted ama a Dios con toda su alma, con todo su corazón, usted no tiene que estar mirando el rancho del otro y decir, oye, míralo, ¿cómo le va bien ese desgraciado? Usted no tiene que estar mirando el rancho del otro, usted tiene que estar contento. Y mientras usted más se alegra por su hermano, más lo bendice, más Dios dice, wow, voy a derramar mi gloria sobre esa persona y lo voy a acelerar. Amén. Que el plan de Dios es perfecto. Dependiendo del tipo de cristianos que nosotros seamos, así vamos nosotros a actuar. Si estamos llenos del amor de Dios, si amamos a Dios, dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu ¿de qué? Sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha, ¿qué dice? Lo que Dios nos ha concedido. Dios quiere derramar esa sabiduría divina para que nosotros sepamos cómo tomar decisiones, para que nosotros sepamos discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Cuando el diablo te trae una oferta, de repente te detiene, ¿será de Dios o no será de Dios? ¿Cómo saber si es de Dios o no es de Dios? Piense a ver. El Espíritu Santo, ¿y qué usa el Espíritu Santo? Para que nosotros sepamos si es de Dios o no es de Dios. ¿Que te va a mandar una ráfaga de fuego o te va a enviar un ángel? ¿Cómo lo va a hacer? Levántelo. Por la palabra. La palabra tiene todas las respuestas a las cosas fundamentales. Si te dicen, bueno, te vamos a elegir de la próxima reina de belleza, yo sé que las mujeres no van a estar de acuerdo conmigo, pero si te dicen, te vamos a elegir de la próxima reina de belleza, y tú tienes que modelar en diablini, en triquini, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que los inmorales no heredarán el reino de los cielos. Y esto va para los que se tiran aceite de oliva y se tiran por allá, ¿verdad? En diablini, digo en triquini, ¿verdad? Para broncearse, ¿verdad? Pero la Biblia dice que los inmorales no heredan el reino de Dios. Entonces, yo no tengo que preguntarle al Señor si eso le agrada o no le agrada, porque ya la Biblia lo dijo clarito allí. ¿Me entiende? La Biblia dice que uno tiene que andar con pudor y modestia, eso es lo que dice la Biblia. Y yo creo que hoy en día el principio se aplica para los hombres y para las mujeres. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que como nosotros venimos contaminados del mundo, venimos llenos de esa filosofía y huecas sutilezas del mundo, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Espíritu Santo de Dios que renueve nuestro entendimiento. ¿Qué es renovar el entendimiento? Significa que saque de nosotros toda esa información que nosotros creíamos, que la aprendimos del aire o que nos vino del universo, pero que en realidad es el pensamiento de los príncipes de este siglo que no conocieron al Señor y que crucificaron al Rey de Gloria. Es el pensamiento de gente que está cauterizado por espíritu de las tinieblas, que estaban llenos de espíritu de demonios y que vinieron y plantaron esa información de una manera sistemática en nosotros a través de personas. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Vamos a ir a Romanos capítulo 12 y vamos a ver cuál es el consejo del apóstol Pablo. Romanos 12, 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que ustedes presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cada vez que yo creo que estoy haciendo algo y que está correcto delante del Señor, yo tengo que ir a la palabra y verificar si esa filosofía, si esa manera de actuar, si ese comportamiento está alineado con el comportamiento que el Espíritu Santo ha revelado en su palabra. En otras palabras, yo voy a revisar si mi pensamiento está tan contaminado por la filosofía de este mundo que yo creo que estoy agradando a Dios con lo que estoy haciendo, pero que estoy fuera de la voluntad de Dios para mi vida. Porque, ¿qué dice aquí? Para que nosotros sepamos cuál sea la buena voluntad de Dios, que dice agradable. Porque oiga lo que Dios dice, la sabiduría que los príncipes de este siglo no conocieron, la sabiduría que Sigmund Freud no tenía, la sabiduría
que Darwin no tenía, la sabiduría que Friedrich Nietzsche no tenía, la sabiduría que Jean-Paul Sartre no tenía, la sabiduría que ninguno de esos filósofos tenía. Esa sabiduría que no viene de esta tierra, que no viene de la información de esta tierra, que está en la palabra del Señor, porque ellos no pueden entender la palabra, es la que Dios ha preparado para nosotros que le amamos. ¿Alguien se goza por eso? Aleluya. O sea que dice aquí, y siga leyendo conmigo, digo pues, por la gracia que me es dada, versículo 3, estoy en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y yo quiero que nos detengamos aquí por un momento, ¿verdad? Para los que ya están acomodando la almohada. Y yo insisto en esto, dependiendo del tipo de creyente que nosotros seamos, así vamos a actuar. Yo quiero que usted tome una decisión, pero eso es personal, ¿verdad? ¿Cuál tipo de creyente o qué tipo de creyente usted quiere ser? ¿Usted quiere ser un creyente espiritual? Porque el creyente espiritual es el creyente que está guiado por el Espíritu, que vive la vida resucitada, no bajo la influencia de los demonios, porque antes estábamos bajo la influencia de los demonios. ¿Cuántos lo saben? Directa o indirectamente. Algunos están en la brujería, directamente estaban bajo la influencia de los demonios, pero otros no, otros eran gente moralista y decían, no, yo no mato a nadie, no robo, no aquello, pero estaban bajo la influencia de los demonios, porque el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, encegueció el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. O sea que estábamos bajo la potestad del príncipe de este mundo antes, pero el que anda en el Espíritu ya no anda así, anda bajo la influencia del Espíritu Santo. De manera que cuando nosotros estamos tratando de hacer algo mal, ¿qué hace el Espíritu Santo? Ilumina la conciencia y nos abre, nos dice eso está mal. Y cuando lo seguimos haciendo y somos cristianos, ya no somos un creyente espiritual, ya somos un creyente carnal. El creyente carnal es diferente al creyente espiritual, porque el creyente espiritual tiene un deseo desesperado de hacer la voluntad de Dios. Pablo dice, miren, vine entre ustedes con temor y temblor. ¿Sabe por qué temor y temblor? Porque sabía el espíritu de inmoralidad que había en la ciudad de Corinto, cómo reinaba, cómo el poder de las tinieblas estaba allí, cómo la filosofía humana era imposible cambiar. Mire, eso es como cuando usted le habla a dos argentinos y usted le habla de Boca Juniors y le habla de River. No va a cambiar. Así era con lo que Pablo se tenía que enfrentar allí en la ciudad de Corinto. Entonces él dijo, yo voy entre ustedes con temor y temblor, temblando. Entonces, ¿qué hace el creyente espiritual? Depende del Espíritu Santo. Él sabe que no es en su propia fuerza, él sabe que no es en su conocimiento, él sabe que no es en su sabiduría, él sabe que él no es ¿verdad?, la joya única creada que tiene todas las perfecciones. Él sabe que está lleno de debilidad humana, de flaqueza humana. Él sabe que sin Cristo es imposible, pero que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Alguien me dice amén? Los que están despiertos por lo menos, ¿verdad? Entonces el creyente carnal es un creyente convertido o convencido, ¿verdad? Y dice, pero cuya vida está bajo el dominio de los apetitos de la carne. Está basado en la autoconfianza. No se somete a la palabra, batalla con la palabra. Es un luchador olímpico. Es lo que yo le digo, un luchador olímpico, porque la palabra dice así, no, pero yo creo que de otra manera. En otras palabras, hace lucha libre con la palabra. O hay creyentes que hacen lucha libre con la palabra. Se abrusan con ella, no, pero que tú lo dices de esta manera y yo voy de esta manera. Tú dices que no y yo digo de esta manera. ¿Sabe cómo es el creyente carnal? Tú le dices, mira,
La Biblia dice no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Él dice, no, pero yo solamente me tomo 3. ¿Y qué falta para la cuarta? ¿Y cuándo tú sabes cuándo te va a emborrachar? Tú no lo sabes. Entonces tú batallan con la palabra, no está lleno del Espíritu, no refleja el fruto del Espíritu Santo. Pero también hay un tercer creyente que es el creyente sensual, y con ese voy a cerrar. El creyente sensual es el creyente que está movido por las emociones. Según se levantó ese día, entonces cree que Dios es poderoso para hacer el milagro, para obrar la sanidad. Si sale y está nublado, bueno, el día está malo hoy. Como que no siento orar. Bueno, como que va a llover. No, mejor no voy a la iglesia porque va a llover. Un creyente sensual está movido por las emociones. Ora si siente orar, lee la Biblia si siente leerla, va a la iglesia si siente, y yo le digo de 100 en 100 va a llegar a 1000 y no va a llegar a ningún lado. ¿Entiende? Entonces si usted elija, yo sé ya para dónde yo voy a andar con temor y temblor, le voy a pedir, Señor, yo quiero ser un creyente movido por el Espíritu de Dios. Quiero estar lleno del conocimiento de tu palabra. No quiero ni ser controlado por los chinos, reprendan al diablo. ¿Cuánto aman los chinos? Pero no la filosofía que los modela, ¿verdad? Yo no quiero ser controlado por los griegos tampoco. ¿Cuánto aman los griegos? ¿Amén? ¿Sí? ¿Usted quiere la salvación de los griegos también? ¿Cuánto aman los europeos? Pero tienen ciudades donde la gente se pasea desnudo. Y Estados Unidos está copiando todo ese modelo inmoral, corrupto. Tienen ciudades, oiga, de hace más de 40 años atrás, donde hacen marchas inmorales. Y batallan y dicen, bueno, pero, y si es amor, pero, y si... No, pero la Biblia lo dijo clarito. Y eso es lo que Pablo trató de volcarle a esta iglesia. No se dejen modelar por el pensamiento de la filosofía de este mundo. Asegúrense que lo que modele su vida sea la bendita palabra de Dios, porque fue dada para nuestra gloria. Oiga lo que dice, esa sabiduría fue dada para nuestra gloria. En otras palabras, para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que le vaya bien? Bueno, hay que pedir, póngase de pie entonces. Y vamos a pedirle al Señor que cambie nuestra manera de pensar, que nos dé amor por la sabiduría. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando no amamos, no tenemos temor. Pero si amamos a Dios, entonces ¿qué hacemos? Señor, no quiero fallarte, no quiero ofenderte, no quiero deshonrarte, no quiero entristecerte, porque lo amo, ¿verdad? Y como lo amo, no quiero afrentarlo. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos empape de su amor, que nos dé un santo deseo porque su voluntad perfecta se cumpla en nuestra vida. Porque le voy a decir algo, a todo el que hizo lo contrario le fue mal, le tengo mala noticia. Me gustaría decirle que hay un camino alterno y que le va a ir bien, le va a ir mal. Pero si usted hace lo que le agrada a Dios, le va a ir ¿qué? Bien. Amén.